Buenas noches. Estamos acá de nuevo en Acción Positiva y pues viendo qué está pasando en Guatemala, qué son todas las cosas que nos suceden, que alteran la tranquilidad de los guatemaltecos, que nos confrontamos continuamente con situaciones en las cuales a veces no se sabe cómo reaccionar, a veces no sabemos con quién consultar o qué hacer. Pero obviamente la función que tenemos los medios es tratar de ir buscando cómo apoyamos al guatemalteco a enfrentar ciertas situaciones que son cotidianas, que se presentan en cada momento y que pues a veces la persona se siente solitaria porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. Recientemente se dio un incidente que se volvió viral. Resulta que un señor vendedor, un comerciante que vende huevos, el señor de apellido Salas, pues deja su vehículo en un lugar donde no debió dejarlo, porque pues había una señal en la cual él no era permitido parquear y parqueó. La policía municipal viene, le pone un cepo. Esa parte es correcta. Nadie puede violar la ley. Y si dice no parquear, no dejar su carro, es lo que tenemos que hacer. Posteriormente se dan una serie de eventos que se viralizaron, pues actualmente las redes sociales prácticamente llevan la información en segundos a todos los lugares, cada quien la visualiza diferente, cada quien la interpreta diferente. En este caso, se produce un altercado fuerte entre el señor Salas, el vendedor, un agente de la policía municipal, en el cual el agente de la policía municipal es derrotado. El señor Salas salió un buen luchador, termina golpeando él al policía municipal, obviamente unas acciones condenables de ambos lados. Y la discusión se centraba sobre que por qué le había puesto el cepo, que por lo que le estaba cobrando de la multa, él era lo que ganaba en una semana. En fin, se vuelve todo un tema. Participan los que estaban alrededor, le piden que no se metan todos los otros policías municipales porque en ese momento llega una gran cantidad de policías municipales y pues se acercan, pero la gente que estaba alrededor le dice, miren, no se metan, uno a uno. Igual volvemos a caer un poco a la ley de la selva, ¿verdad? Porque realmente eso no es lo que debe suceder. Pues la autoridad se debe respetar y la autoridad debe respetar. Liberan al señor, le quitan el cepo, tampoco era lo que correspondía, se va. Pero a continuación lo siguen los señores policías municipales, más adelante lo alcanzan, se da una pelea, pero ahora son montoneros, pues, porque entre varios atacan a este señor vendedor, entre varios lo dominan, le pegan y al final es conducido. Es conducido, lo llevan a un juzgado donde se le acusa de una serie de delitos. Finalmente, pues de nuevo vuelve a participar la gente. Le pedía la municipalidad 10,000 quetzales de caución, terminan dándole 500. Hay abogados que llegan en forma voluntaria a apoyarlos, llegan señores diputados. En fin, se da una serie de incidentes. Pero lo que nosotros queremos acá señalar es de que pues, se ha vuelto un poco la selva en donde estamos viviendo, porque primero, el señor Salas no debió de haber parqueado donde parqueó. Luego, tampoco debe haberse producido la pelea en la cual noqueó prácticamente al policía municipal. Y luego, tampoco debieron de haberlo liberado porque no era lo que correspondía en ese momento. Lo siguen y lo vapulean entre todos. Se vuelve una pelea de uno contra muchos, en la cual resulta golpeado. Y luego sigue este proceso. Todos estos comentarios son porque realmente todos los días los guatemaltecos nos vemos enfrentados a situaciones de violencia y muchas veces esas situaciones de violencia son incluso ocasionadas por desconocimiento de la ley, tanto del ciudadano guatemalteco como de los agentes de la policía,
nacional, municipal, de todo tipo de policías que también desconocen el alcance de la ley y el alcance de lo que pueden aplicar. En el caso de lo municipal, pues está la ley de tránsito, que todos conocemos. Esa ley de tránsito todos conocemos de lejos, porque realmente la tendríamos que conocer más a fondo, aunque no es nuestra obligación, pero nos ayuda. Y obviamente el Código Municipal, que es otro de los documentos que deberíamos de conocer a fondo, pero no solo los ciudadanos, particularmente los policías también, porque desafortunadamente no podemos negar que aunque estamos en favor de la autoridad, estamos a favor del cumplimiento de la ley por parte de todos y del conocimiento de la misma, tenemos que admitir que muchas veces las policías son abusivas, son prepotentes, actúan en una forma inadecuada. Incluso la población en varias oportunidades, en varios lugares, se han armado enfrentamientos, los cuales nunca deben de suceder, pero se producen. Hay casos de policías municipales que aparecen así en bloque y empiezan a atacar a un ciudadano o a dos. Muchas veces lo hacen en prepotencia, en número más grande que los que están atacando, y eso también es malo. Las autoridades deben de recordar que desde el señor presidente hasta el último, los servidores públicos, todos ellos, sus salarios son pagados por el pueblo de Guatemala. No se los pagan los señores alcaldes, no se los pagan los ministros de gobernación, incluso no se los paga el señor presidente. Quien los paga es el ciudadano que con sus impuestos y con su trabajo definitivamente son quienes les pagamos sus salarios. Eso no quiere decir que los ciudadanos no tengamos la responsabilidad de cumplir con la ley, de conocerla, pero por otro lado, sí exige que el servidor público sea el primero que respete la ley. Desafortunadamente, la palabra prepotencia ha aparecido mucho en nuestro léxico, mucho en nuestra vida diaria. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas veces se habla de brutalidad policíaca. Han habido casos por todos lados en los cuales esto aparece. En Guatemala también hemos tenido brutalidad policíaca, cuando en abuso o en exceso de lo que deberían de hacer, las autoridades que deben de mantener la ley y por lo tanto conocerla, abusan de ella. Es importante que los ciudadanos conozcamos la ley. Yo he escuchado, he oído comentarios, ahora que se produjo este incidente, obviamente hay comentarios en favor y comentarios en contra. Los comentarios en favor, pues obviamente dicen, miren, pobre señor, estaba trabajando, pobre señor, tiene que ganarse la vida, pobre señor, lo que le estaban poniendo en multa prácticamente era una semana de trabajo. Y obviamente los que estaban en contra diciendo la ley se tiene que cumplir. Pues estamos de acuerdo con que la ley se tiene que cumplir. Eso es el primer concepto fundamental. Pero por otro lado, también vemos la necesidad urgente de que el ciudadano conozca la ley y conozca sus derechos, porque cuando la policía que lo tiene que aplicar no los conoce, se producen muchos abusos de autoridad. Creo que todos hemos escuchado esos abusos de autoridad. Y es importante, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejar estos casos? Platicando con muchas personas, particularmente con muchas personas del sexo femenino, pues muchas veces nos señalan el hecho de temor a las autoridades, de temor a que de repente los pare un retén de policías municipales o un retén de policías nacionales. No solo en la ciudad capital, prácticamente ahora la policía municipal está en todos los departamentos, en todos los municipios. Bueno, que exista esa autoridad, pero malo que todas estas autoridades estén cayendo en los mismos vicios, en los mismos abusos, en la misma
prepotencia. A veces, con todo el respeto, los señores alcaldes se sienten poderosos, se sienten que están arriba de la ley, y los que están abajo de ellos, sus subalternos, se sienten parte de esa prepotencia y así actúan. Yo creo que es muy importante que de este incidente que sucedió con el señor vendedor de huevos, que se hizo, como les digo, viral, porque prácticamente todo el mundo se enteró de lo que estaba sucediendo, pues veamos que eso no debe suceder. Evitemos que se vuelva a repetir, pero para ello es fundamental que ambas partes pongan de su lado. Conocer la ley. Por ejemplo, la ley de tránsito establece en su artículo 31 que cuando un conductor comete una infracción, el agente de la Policía Municipal de Tránsito, si este es el caso, le debe entregar una papeleta de aviso en la cual se especifique lo siguiente. Primero, la infracción cometida. Segundo, el artículo de la ley que se transgredió. Y tercero, la sanción impuesta. Luego de ello, ese mismo artículo establece que es el juzgado de asuntos municipales el que debe determinar si procede o no la imposición de la sanción. En otras palabras, lo que la ley de tránsito busca es que cualquier persona que haya infringido la ley se entere de que un agente de la Policía Municipal de Tráfico pretende que se le imponga una sanción y entonces pueda defenderse ante un juzgado de asuntos municipales. Algo que me señalaba alguien con quien tocaba este tema es el hecho de que estos jueces de asuntos municipales son empleados de las municipalidades, por lo tanto son parciales. Eso es algo que habría que analizar cómo no debería ser, porque la ley debe ser objetiva, siempre. Esto es así porque en Guatemala nadie puede ser sancionado sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal, pues el derecho a la defensa es constitucionalmente reconocido y el mismo Código Municipal en su artículo 154 ratifica. Lo anterior implica algo que a los alcaldes no les gusta escuchar. Mientras no se modifique la ley de tránsito, por ejemplo, las multas impuestas por medio de radares de velocidad, que son las más usuales, son ilegales e inconstitucionales, pues no solo no son notificadas por medio de la boleta que la ley manda que se le debe entregar al conductor, sino que además no es responsabilidad de los conductores ingresar a un sistema digital a revisar si tienen multa que no les fueron notificados. Además, en la medida de que una multa no sea notificada al conductor, los alcaldes no pueden sacar a sus agentes de las policías municipales a cobrar las multas, incluso con POS, pues el conductor no ha tenido la oportunidad de presentarse ante un juzgado de asuntos municipales para que la multa le sea debidamente impuesta. Si una persona se niega a pagar la multa, los agentes de la policía municipal amenazan con decomisar la licencia, la tarjeta de circulación y en algunos casos el vehículo. En ese sentido, la ley de tránsito establece en su artículo 33 que los documentos solamente pueden ser retenidos por el juzgado de asuntos municipales al conductor que ha acumulado 3 multas sin haber hecho efectivo su pago. Es decir, solamente el juzgado de asuntos municipales, no un agente de la policía municipal, puede retener los documentos de un conductor y únicamente si no se han pagado 3 o más multas que le fueron impuestas tras haber sido citado, escuchado y vencido ante el mismo juzgado. Miren qué interesante todo esto que estamos escuchando acá, porque realmente yo también puedo comprender pues a la persona, sobre todo si es una dama o un muchacho joven o una persona pues que no conoce lo que está sucediendo y de repente se ve ante
la imposición de 2, 3, 4, 5 policías municipales que le aparecen de golpe y con mucha prepotencia le exigen todo lo que estamos hablando acá, deme su licencia, me llevo su carro, etcétera. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver que la ley prevalezca siempre, que se evite aterrorizar al soberano, que es el pueblo, porque si eso es así, pues se pierden básicamente el derecho a las libertades constitucionales. Una persona puede tener muchas multas por exceso de velocidad, pero si realmente no le han sido notificadas y él no ha sido vencido y no ha sido condenado por un juzgado municipal, no solamente no debe pagarlas, sino que además no se puede permitir que un agente de una policía municipal de tráfico le retenga sus documentos. La amenaza de decomisarle su vehículo y la tarjeta de circulación, si usted no cede ante la extorsión de pagar la multa en el momento que la gente se le exige, es aún más ilegal. Y mire, usé una palabra extorsión, porque desafortunadamente, aunque en alguna forma se esté cumpliendo la ley, el hecho de no hacerlo correctamente lo vuelve una extorsión, ya que el ciudadano se siente desprotegido totalmente ante la fuerza que se le está imponiendo. El artículo 35 de la Ley de Tránsito establece la incautación de vehículos como una sanción de un juez de asuntos municipales. Es quien la puede imponer, pero bajo ninguna circunstancia reconoce que esa sanción pueda ser impuesta por la falta de pago de multas. Los agentes de las PMT suelen decir que el reglamento de tránsito, no la ley, los faculta a consignar el vehículo. Sin embargo, el artículo 190 del reglamento de la ley de tránsito al que hacen referencia establece que el traslado del vehículo al depósito municipal solo puede hacerse tras haber pasado 30 días desde que se impuso la multa, a la cual, como dijimos, debe ser impuesta por el juzgado de asuntos municipales. A los alcaldes, convenientemente, se les olvida que en Guatemala los reglamentos no pueden alterar el contenido de las leyes, pues son inferiores a ellas. Únicamente pueden desarrollar el contenido para facilitar su cumplimiento. En resumen, usted no está obligado a pagar multas que no le han sido notificadas por medio de una boleta física. Cítele a la gente de la Policía Municipal de Tránsito el artículo 31 de la Ley de Tránsito y el 186 del Reglamento de la Ley de Tránsito. Para considerar que una multa fue impuesta luego de recibir su boleta de multa, usted tiene que haber tenido un periodo de 30 días para presentarse ante el juzgado de asuntos municipales. Cítele a la gente de la PMT el artículo 154 del Código Municipal y 31 de la Ley de Tránsito. Un agente de la PMT no puede quedarse con su licencia por no pagar multas que no han sido impuestas por un juzgado de asuntos municipales. Cítele a la gente de la PMT el artículo 33 de la Ley de Tránsito. Su vehículo no puede ser consignado por no pagar multas de tránsito. Cítele a la gente el artículo 5 de la Constitución y 31 de la Ley de Tránsito. Note que usted le está citando normas de ley y no meras disposiciones reglamentarias sacado de contexto. Realmente lo que estamos diciendo no será muy del agrado de muchos señores alcaldes o de muchas autoridades, pero como aquí estamos hablando, el pueblo soberano, el pueblo que es, de nuevo, quien patrocina, quien paga todos estos salarios, el pueblo que es quien nombra a quienes han hecho estas leyes y por lo tanto es el único que realmente puede exigir que la ley se cumpla y cumplir con la ley. Les hago un llamado a las autoridades, a los señores alcaldes, a que conozcan ellos también la ley,
a que realmente capaciten a los señores agentes a que en el cumplimiento de la función que les corresponde, la cual valuamos, la cual apreciamos y la creemos de gran importancia, siempre y cuando esté debidamente reglamentada y debidamente regida por la ley de la nación. Nadie es superior a la ley, empezando por las autoridades, porque no hay peor injusticia que la que cometen las mismas autoridades. En relación a este incidente del señor Salas, el vendedor de huevos, que tiene toda una historia, porque realmente él se conoce después que no era a lo que se dedicaba, sino que su padre se enferma de COVID, no había sido vacunado, pues obviamente por fallas en el sistema, y él apoya desarrollando el negocio prácticamente familiar para que la familia pueda tener su ingreso. Bueno, no importa, viene y de todas maneras comete un delito. Muchas de las personas que han visto este programa nos señalaban lo que también ya hemos comentado. ¿Cómo es posible que cuando los bárbaros, vándalos, que hace pocos días, en un abuso total de autoridad y con total irrespeto a nuestro patrimonio histórico y al patrimonio del pueblo de Guatemala, fueron a destruir monumentos? Los atacaron, les quitaron la cabeza, trataron de botar estatuas, por ejemplo, la de Cristóbal Colón. Podemos estar o no de acuerdo con lo que sucedió hace más de 500 años, con lo que sucedió cuando dos mundos se encontraron, con la deformidad que se dio en la historia de lo que ahí sucedió y con lo que estamos en el presente. Podemos tener puntos de vista diferentes y todos los puntos deben de ser respetados. Sin embargo, lo que es inaceptable es violar la ley, es pasar encima del derecho de los otros e ir a dañar un patrimonio nacional sin conocer verdaderamente esa historia. Pero el señalamiento que se me hace por parte de personas relacionadas con este incidente es, mire, en cualquier momento, cuando un ciudadano cualquiera pues hace una infracción, a veces voluntaria, a veces involuntaria, a veces mayor o a veces menor, vemos que de repente hay una enorme cantidad de agentes de la policía municipal que llegan y pues se vuelve casi que una manifestación de agentes. ¿Dónde estaban esos agentes el día que estos bárbaros de nuevo, estos vándalos condenables, estaban destruyendo así nuestro patrimonio? Ahí es donde deberían de haber estado. Ahí es donde incluso sus jefes deberían de haber estado defendiendo pues esos monumentos que son parte de nuestra historia. ¿Dónde estaban? Eso se pregunta el pueblo. Porque la ley debe ser aplicada por igual. No puede haber discriminaciones. ¿Por qué a un ciudadano individual se le afecta de una forma prepotente? ¿Será que las autoridades tuvieron miedo de confrontar a estas bandas desorganizadas, apoyadas lamentablemente, muchas de ellas por organizaciones extranjeras indeseables, porque es indeseable que vengan a destruir patrimonio? ¿Pueden ustedes imaginarse a un guatemalteco que estuviera en un parque en Suecia destruyendo una estatua de uno de los reyes suecos? ¿Qué pasaría con esta persona? Indudablemente sería castigada. Acá no, acá violentan nuestro territorio, violentan nuestras leyes y las autoridades no se aparecen. No aparecieron las autoridades municipales, no apareció la Policía Nacional Civil, no apareció nadie. Entonces creo que tenemos que aprender mucho de estos incidentes, porque lo que sí es fundamental es que vivimos en un país de leyes. Somos los primeros en propugnar
que las leyes que tenemos se cumplan a cabalidad. Muchas veces en este espacio de acción positiva hemos presentado y hemos hablado sobre la constitución política de Guatemala, la que nos rige actualmente, y hemos motivado al hecho que todos los guatemaltecos la conozcan, empezando por nuestra constitución política, porque es fundamental. No podemos alegar ignorancia, no podemos alegar desconocimiento, debemos de conocer la ley. Pero también tenemos que conocer las leyes municipales, las leyes, los reglamentos que afectan pues la vida diaria, pero no solo nosotros. Los primeros que lo deben de conocer, en conclusión, es las autoridades que están nominadas, que están electas o que han sido designadas para cumplirlas. Porque en Guatemala se viola constantemente la ley, se viola constantemente la Constitución, se viola constantemente el Estado de Derecho. En próximas oportunidades estaremos hablando, por ejemplo, sobre el presupuesto para el año 2022. ¿Qué se está violando en ese proyecto de presupuesto? ¿Cómo se está desde ya endeudando a generaciones de guatemaltecos? ¿Cómo se viola el Estado de Derecho cuando las Cortes no se han electo como debía ser desde hace 7 años? Cuando las elecciones a la Junta Directiva del Congreso de la República se hacen en una forma anómala, en una forma manipulada, incluso se señala por diferentes fuentes que son manipuladas económicamente. Así se destruyen las democracias. ¿Quiénes somos los únicos que tenemos la capacidad de defenderlas? Pues los ciudadanos. Pero para eso debemos de estar preparados, debemos de conocer nuestras leyes fundamentales, la Constitución Política de la República, base del Estado de Derecho. Seguiremos trabajando por Guatemala. Estoy completamente agradecido porque la verdad es de que este apoyo que me da es como para motivarme pues a no darme por vencido, a tratar la manera de salir adelante y no desmayar, ¿verdad? Que son cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero que yo es por la gente y por usted, de que estoy sintiéndome tan motivado para no desmayarme pues y seguir adelante. Y en lo que se pueda, pues yo lo que menos quiero es defraudarlos, ¿verdad? Sino tratar la manera de mostrarles mi agradecimiento de una manera de que esto no se quede impune, ¿verdad? De que se trate la manera de buscarle una solución. Y hay algunas, pues, de que se han estado exponiendo, de que hagan que cambie, por lo menos en lo poco, esta injusticia que se vive a diario en nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. En esta oportunidad, pues hemos compartido con ustedes conocimiento que tienen que tener para que no ser abusados en sus derechos cuando como ciudadanos circulan en sus carros. Ustedes deben cumplir con la ley, pero no debemos permitir que los que aplican la ley abusen de ella en forma prepotente. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les dejamos como acción positiva, conozcan la ley. Lean la Constitución Política de la República y defendamos a nuestra nación como un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy buena noche.